Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. El gobierno de Dinamarca, una mayoría en su parlamento, dijo que van a acabar con cualquier actividad de exploración y explotación petrolera y gasera en el Mar del Norte para el año 2050. En 30 años se acaba. Y además dicen que quieren reducir sus emisiones de carbón en un 70% para el año 2030 y no tener una sola emisión, ser lo que llaman neutrales en lo que es carbono para el año 2050. Uno diría, uy, falta mucho tiempo. No falta mucho tiempo, faltan 29 años. Y en México seguimos apostando a las energías fósiles. A ver, Luis Ernesto, ¿cuánto vale el medio ambiente en México? Porque me gusta esta idea que estás cuantificando las decisiones del gobierno. Yo creo que es muy importante pensar de esa manera, Eduardo. ¿Cuánto vale el medio ambiente? Y la respuesta que da el gobierno de México es, pues mira, vale menos que la construcción de un tren peninsular, como es el Tren Maya, vale menos que la construcción de una refinería como es la refinería de Dos Bocas. ¿Por qué lo digo? Porque desde el punto de vista del gobierno, la destrucción de lo que es la selva, lo que es realmente todo lo que es la foresta que existe en la península de Yucatán, no le es importante. Tan no le es importante que la Secretaría del Medio Ambiente acaba de declarar que en la construcción del Tren Maya se pueden destruir 800,000 hectáreas de selva y lo que va a causar, por lo tanto, es una deforestación bárbara en todo 800 hectáreas, perdón. Y con la destrucción de las 800 hectáreas, lo que está haciendo es crear otra vez destrucción forestal en la península de Yucatán. Pero hay algo que es bien interesante y es, si tú eres alguien que pertenece a los pueblos originarios de México, esos que al presidente de la República le preocupan muchísimo, el pueblo maya muy en particular, y si te llamas Lady Araceli Pech Martín, y si eres una persona que ha sido reconocida con el premio Goldman, que es prácticamente el premio Nobel en medio ambiente, si tú eres esa persona y durante 10 años estuviste defendiendo el que no hubiera deforestación, para ti lo que vale el medio ambiente es todo. Es decir, todo lo que sea necesario, mi vida misma, con tal de que no destruyan la ecología de mi región. Y cuando el presidente dice que escucha al pueblo sabio, la pregunta que yo hago es, ¿y por qué no escuchas entonces a este pueblo, a esta mujer que tiene 55 años, que es una mujer que ha estado dedicada verdaderamente a defender ecológicamente lo que es la riqueza del hábitat más importante, no solo en el país, en el mundo, en donde hay especies que si desaparecen, no las vas a volver a reparar en nada porque no existen en otra parte del mundo. Esta mujer, este grupo de mujeres mayas que durante 10 años se han enfrentado a Monsanto para evitar que tengas tú la utilización de modelos genéticamente en soya modificados que van a crear este gran problema y que van a crear además un envenenamiento ecológico, ¿por qué no le haces caso? Y te voy a hacer otra pregunta, Eduardo, y se la dejo con esta a mis compañeros. Todos estamos hablando de algo que es maravilloso el día de hoy. El Checo Pérez, campeón de Fórmula 1 por primera ocasión en 10 años. Sí, pero nadie estamos hablando en México de esta mujer, Lady Araceli Pech Martín, que se gana el premio Goldman, que ha dado una batalla durante 10 años, que se enfrenta a monopolios, a empresas como Monsanto y a oficiales corruptos de gobiernos municipales, de gobiernos estatales y de gobierno federal durante 10 años, no apenas hoy. Y nadie le da crédito. Y el presidente dice, enaltece a México el triunfo de Checo Pérez, pero no dice, enaltece más que una mujer como esta haya estado 10 años luchando para detener la destrucción ecológica en la península de Yucatán. El presidente debía escuchar al pueblo sabio. A ver, una pregunta, ¿por qué los gobiernos populistas que ahorita hay, por ejemplo, en Estados Unidos, México y Brasil,
son los que más atentan contra el medio ambiente. Porque Trump ha causado un desastre ecológico autorizando gasoductos, abriendo la tala en Alaska, etcétera, etcétera. Y en estos últimos días de gobierno está pasando medidas para que a Biden se le haga un lío ecológico. En Brasil nunca se había visto tanta deforestación del Amazonas con el populista de Bolsonaro. Y aquí en México también todas las políticas, es más, Sembrando Vida, tú creerías que es un programa ambientalista. Entonces, ¿por qué no lo maneja la Secretaría de Medio Ambiente? Lo maneja la Secretaría de Bienestar. Entonces, no hay una vocación ambientalista en estos gobiernos que en la práctica dicen que están trabajando para el pueblo. No existe, porque lo importante para el gobierno del presidente López Obrador son los proyectos del presidente López Obrador. Y hay dos en particular que yo estoy convencido no van a favorecer a México. Uno, el Tren Maya, con la destrucción ecológica que está causando. Y dos, la refinería de Dos Bocas, que no solamente ha destruido manglares, sino que además está entrando a hidrocarburos que no van a ser útiles en los próximos 20 años. José Luis. Creo que es muy importante reconocer que en las administraciones anteriores, a mí me sorprendió mucho, sobre todo la administración del presidente Calderón, fue una administración muy verde. Hubo muchísimo impulso, y el gran impulso que México logró y el reconocimiento internacional en materia verde fue a raíz del presidente Calderón. Y fue más que nada por la generación eólica de la electricidad, ¿no? Así es. Porque la tala de árboles siguió. Sin embargo, creo que ya lo hemos comentado aquí, la presencia de la administración Biden en Estados Unidos va a hacer una presión real para revivir el tema de las energías renovables y a cuestionar ciertas decisiones sobre el impacto, como dice Luis Ernesto, no solo sobre superficies de México, sino de impacto mundial, que podría traer consecuencias generacionales. Y creo que la revisión de los compromisos de México frente al Acuerdo de París en los próximos 24 meses van a ser revisados, y va a tener mucha presión interna y externa para cumplir con los compromisos, Eduardo. No hay que olvidar que los recursos naturales de un país no pertenecen solo al país, sino a la humanidad completa. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.